Muy bien, vamos a un segundo ejemplo. Dice lo siguiente. Resuelva el triángulo oblicuo ángulo a partir de los datos conocidos, utilizando la ley de senos o de cosenos. Ahí están los lados A, B y C. Sí, aquí está el ángulo A. El lado A va a ser el de enfrente. Aquí está el lado A. Entonces, este es el ángulo B. Sí, entonces vamos a considerar que este es el lado B y este es el lado C. Entonces, el ángulo C va a ser este de acá. Bien, de los datos iniciales conocemos dos lados y el ángulo comprendido entre ellos. Conocemos el lado B y el lado C, y el ángulo comprendido entre ellos, que es el ángulo A, que tiene un valor de 108 grados. Por lo tanto, vamos a utilizar la ley. Vamos a ver si es la ley de senos o de cosenos. Ley de senos. Cuando se conocen dos lados y el ángulo opuesto entre ellos, ¿no? Porque tenemos dos lados, pero el ángulo que está comprendido entre ellos, no el opuesto. Cuando se conocen dos ángulos, queda descartado porque solo conocemos uno. Entonces, obviamente vamos a usar la ley de cosenos. La razón es porque se conocen dos lados y el ángulo comprendido entre ellos. Entonces, para solucionar este triángulo oblicuo ángulo, vamos a utilizar la ley de cosenos con sus tres fórmulas. Bien, vamos a empezar por el cálculo del lado A. ¿Sí? Aquí están las fórmulas. A cuadrada va a ser igual a B cuadrada más C cuadrada menos 2BC por el coseno de A. Vamos a sustituir datos. B cuadrada es 15 al cuadrado, C cuadrada es 18 al cuadrado, menos 2 por 15 que corresponde a B, por 18 que corresponde a C, por el coseno de A, que tiene un valor de 108 grados. Y entonces vamos a realizar la operación. Bien, entonces nos queda como 15 al cuadrado más 18 al cuadrado menos, que abrimos paréntesis, 2 por 15 por 18 por el coseno de 108. Le damos igual, nos da un resultado de 715.86. Y recuerda que para obtener a y no a cuadrada aplicamos raíz cuadrada. A esto le sacamos raíz cuadrada, ¿sí? Raíz de la respuesta, nos da un valor de 26.765 unidades. Quiere decir que el lado A va a valer 76.765 unidades. Entonces, ya no va a ser incógnita. Ya sabemos que vale 26.765. Ahora nos faltan calcular los ángulos. Si ya tenemos los tres lados, vamos ahora a calcular los ángulos. Vamos a empezar por el cálculo del ángulo B, este de acá, ¿sí? Y aquí vamos a hacer un procedimiento un poco largo, ¿sí? Vamos a utilizar esta ecuación, ¿sí? B cuadrada es igual a cuadrada más C cuadrada menos 2AC por el coseno de beta. Vamos a despejar el coseno de B, ¿sí? Entonces, vamos a poner nuestra ecuación, ¿sí? Y para iniciar, este 2A coseno de beta está restando, lo vamos a pasar al otro lado a sumar. Preliminarmente nos queda B cuadrada más 2AC coseno de B, ¿sí? Lo pasamos a sumar, todo esto, igual a cuadrada más C cuadrada. De ahí vamos a pasar esta B cuadrada al otro lado, ¿sí? Va a pasar restando porque está sumando, pasará al otro lado restando. Nos queda 2AC por coseno de B igual a cuadrada más C cuadrada menos B cuadrada. Y entonces aquí ya podemos despejar el coseno
de B, ¿sí? Estos dos se están multiplicando, entonces 2 por A por C multiplica, pues 2 por A por C pasa al otro lado a dividir. Entonces nos queda coseno de B es igual a A cuadrada más C cuadrada menos B cuadrada. Todo esto entre 2AC. Vamos a sustituir. Recuerda que A, lo que vamos a calcular, tiene un valor de 26.765 al cuadrado más C, que tiene un valor de 18, lo elevamos al cuadrado, menos B, que tiene un valor de 15 y lo elevamos al cuadrado, dividido entre 2 por 26.765 por 18. Entonces vamos a realizar la operación, ¿sí? Entonces nos queda como 26.765 al cuadrado más 18, paréntesis 18 al cuadrado más menos, paréntesis 15 al cuadrado, y lo vamos a dividir entre, aquí abrimos paréntesis, 2 por 26.765 por 18. Cerramos paréntesis y nos da un resultado de 0.8462, ¿sí? Eso va a ser el coseno de beta o de B, ¿sí? Y para calcular el ángulo B utilizamos la función arco coseno. Tenemos un video también por ahí de cómo calcular ángulos a partir de la razón trigonométrica, entonces te recomiendo que lo veas. Y el arco coseno es coseno a la menos 1, ¿sí? De este valor de 0.8462. Para hacer eso, entonces ponemos shift coseno, ¿sí? De la respuesta, que es 0.8462, y nos va a dar el ángulo. El ángulo es de 32.19 grados, el ángulo B, ¿sí? Entonces lo vamos a colocar, ahí está, 32.19. Y por último nos falta el ángulo C. Lo puedes calcular haciendo este mismo procedimiento o de una manera más fácil. Recuerda que la suma de los ángulos internos de un triángulo es igual a 180, y como ya tenemos dos ángulos, entonces a 180 le vamos a restar 108, que es lo que vale el ángulo A, menos 32.19, que es el valor del ángulo B. Entonces vamos a realizar la operación. 180 menos 108 menos 32.19, y entonces nos va a dar un ángulo de 39.81, el ángulo C. Y ahí está, entonces ya tenemos los tres ángulos y los tres lados. Ha quedado resuelto este triángulo oblicuo ángulo. Muchas gracias.